Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Su tutora Yadi Camacho, quien les habla, les da la bienvenida al CIPAS para la unidad 2, métodos para probar la validez de argumentos. Entonces, desde la red de tutores, nosotros hemos diseñado este Padlet. Siempre les comparto el Padlet en mira de que podamos usar ese enlace y guardarlo, sobre todo también para la evaluación final, porque a veces en esa evaluación final no tenemos todos los contenidos o algunas fórmulas o algunas tablas a la mano, pero sí los podemos tener en los enlaces Padlet. Importante recalcarles, bueno, primero me gustaría saber cómo están, si alguien quiere abrir micrófono, cómo ha sido la experiencia, qué pasó con la entrega de la tarea 1, todos pudieron. La calificación se migra mañana en la noche para que por favor estemos pendientes. Si hay alguna dificultad, algún requerimiento, que pues uno es humano, se puede equivocar en el proceso, redactan un correo dentro del campus, un correo interno donde, pues dependiendo de esa retroalimentación, ustedes pueden estar de acuerdo o no y lo manifiestan y entramos a hacer un análisis. Yo muy preocupada por la participación, tanto en la entrega como de la tarea 1 como la participación de la tarea 2, pero es algo a nivel nacional. No sé qué está pasando con los estudiantes, si están perdiendo la motivación de estudiar, de ir por un proceso académico. Yo sé que la situación del país es compleja, pero yo les digo que en épocas de dificultades la mejor manera de poder avanzar es capacitarnos, es poder estudiar. El título académico es lo único y absolutamente único que nosotros nos llevamos el día de mañana cuando ya no estemos por acá. Lo buenos seres humanos que nosotros seamos, cómo afectamos, cómo contribuimos a una sociedad. Entonces, más que cualquier cosa, yo sí les invito a que ahondemos en ese compromiso y en ese sueño que tenemos. Si poco a poco se han ido dando cuenta que de pronto no es lo que querían, recuerden que la universidad tiene una homologación interna el estudiante puede irse para industrial o puede irse para sistemas o puede irse para electrónica, que es lo importante que tratemos de revisarnos nosotros mismos, pero sobre todo con nuestras capacidades, que es lo que más nos gusta, a qué realmente queremos dedicarnos, en qué soñamos, si soñamos en una empresa, si soñamos en empezar a hacer esa introspección nosotros mismos. En cualquier momento ustedes pueden, desde que todas sus materias básicas, pues se esfuercen, ¿no? La idea es que ustedes se esfuercen y tengan una calidad académica. Yo siempre les he dicho, este es un curso que nos ayuda, pues al pensamiento lógico matemático, nos ayuda sobre todo en muchas cosas, en el razonamiento, en la organización. Mire, esa unidad 1, aunque a ustedes les parecía que, bueno, que hacer la encuesta no les puede contribuir, a mí me parece que sí, les puede contribuir, y el hecho de aprender a hacer un formulario, el hecho de aprender esas herramientas, em, pues es muy valioso. Al final, cuando un estudiante unadista termina con esas competencias tecnológicas frente a un estudiante de la presencialidad, sobre todo si lo ha hecho bien, si lo ha hecho con esmero, con actitud y sobre todo a conciencia, poder sostener un título académico y con esas competencias de esforzarnos, de guerrearla, porque eso es lo que hacemos con todas las otras actividades que tenemos, ya sea de familia, de trabajo, dificultades que siempre se llevan a cabo. Entonces es una gran oportunidad poder estar en una universidad virtual, pero debemos hacerlo conscientemente, de la mejor manera, en miras de que esas actividades eh, pues queden muy bien y sobre todo que nosotros podamos aprender y retroalimentarnos del proceso del tutor, del proceso de la retroalimentación como tal. Daniel, Erika, Viviana, Karen, Ana Lucía, David, ¿alguien quiere hablar, quiere compartir su experiencia o damos inicio?
Me gustaría escucharlos, que rompan ese... ¿Nadie? Bueno, entonces de pronto al final se animen. Bueno, chicos, lo importante es que ustedes tengan claro que vamos a ingresar de nuevo al entorno de aprendizaje y vamos a ir al foro 2 de la unidad 2, métodos para probar la validez de argumentos. Esta actividad abrió el 3 de abril y cierra el 23 de abril, entonces ya no es un tiempo tan largo como tuvo la primera actividad, son solo 3 semanas, de las cuales nos queda una semana. En este foro están todas las indicaciones que nos dicen que esta actividad tiene una calificación máxima de 100 puntos, que se aprueba con 60 puntos. Entonces, digamos que ya vamos en la mitad del curso, que ya vamos teniendo la base para aprobar el curso o para perderlo. Entonces, es importante que tomemos el timón y veamos hacia qué norte nosotros queremos ir. Si queremos raspandito con el curso, queremos hacerlo con excelencia. Entonces, nos dicen que el curso contiene la guía de actividades, donde tenemos todas las indicaciones generales y la rúbrica de evaluación. Tiene el anexo 4. ¿Por qué se llama 4, 5 y 6? Porque es el consecutivo de los anexos dentro del curso. Estos cursos cumplen unos lineamientos tecnopedagógicos. No se diseñan así por diseñarse, sino cumplimos unos lineamientos tecnopedagógicos en la educación virtual. Pero a veces pues no leemos, no revisamos y pues nos podemos confundir porque en el ejercicio anterior muchos hicieron la encuesta como el ejemplo, o sea, el tema del ejemplo, entonces es importante que lo hagamos bien. Listo, en el anexo 5 tenemos los ejercicios modelo, en el anexo 4 los ejercicios para desarrollar, o sea, de la misma dinámica, damos responder al último mensaje, seleccionamos letra y empezamos a revisar esos ejercicios. Indicaciones generales, pues sabemos que debemos anunciarlo en el foro, que debemos presentar los avances en un formato Word, no pantallazos, porque el foro se satura y que al final, después de la retroalimentación, si alcanzamos, debemos entregar en el entorno de evaluación un trabajo con portada, introducción, objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios, teniendo en cuenta que el ejercicio 1 tiene un video de explicación con una presentación en inglés. El requisito para estos lineamientos fue que el estudiante haga una presentación sencilla, se presente, my name is, la ciudad, bueno, lo que el estudiante quiera decir en 1 o 2 minutos, no es nada del otro mundo. La idea es que ustedes empiecen a dar ese pasito y saber que el inglés es importante en todos los procesos académicos. Actualmente es más importante, ¿cierto? Entonces, lo debemos hacer. Las conclusiones, las referencias bibliográficas. El trabajo se entrega de manera individual, está el video, indicaciones de la unidad 2, está el enlace Padlet, ¿sí? Y están los anexos. Entonces, ¿qué tiene ese enlace Padlet? Tiene el video, tiene la programación de las web conference, ¿cierto? Ya pasaron, nos queda esta del 15 de abril a las 9 de la mañana, está el enlace de conexión. Y acá abajo están quedando las grabaciones, entonces es importante que sepamos, aquí hay un video de cómo presentarse en inglés para que hagan referencia. Está la guía de actividades que es importante que la revisemos, ¿cierto? Que ahí nos explica sobre todo la rúbrica de evaluación para tener, y todo lo del plagio, que no mandemos a hacer los trabajos, que cuando el trabajo lo subimos al entorno de evaluación, el software Turnitin nos arroja un porcentaje de copia y si es el caso nos dice con quién nos copiamos, entonces no pasar por todo ello porque eso está estipulado en los lineamientos. Pero acá sí es importante la rúbrica, saber que 10 puntos vale el primer punto, ¿cierto?
que el video vale 25 puntos, entonces no dejemos de hacer. Si ya hicimos el ejercicio 1, no dejemos de hacer el video porque es algo muy sencillo. Eso nos va preparando a nosotros. Todo esto son competencias que se van adquiriendo poco a poco. Si revisamos, si entramos a una web, a un CIPAS o a los B-Learning, esta actividad se hace en hora y media o 2 horas y así son todas las actividades de sus cursos. Entonces, pues la fórmula yo ya les he dicho que es organización, que es planeación y sobre todo, pues el manejo efectivo del tiempo. El tercer criterio, que es el ejercicio 2, tiene 15 puntos, entonces dependiendo de la entrega, uno lo va pues ponderizando, digamos. El cuarto, todo lo que es la aplicación de leyes de inferencia. A muchos estudiantes este tema les parece un poco complicado, pero yo les digo que no se predispongan porque es realmente poder interpretar unas leyes que ya están establecidas en una tabla y poder revisar, eh, ahorita vemos los ejercicios, qué es lo que nosotros tenemos para saber qué ley se aplica. Es sencillo. Entonces, generalmente aquí pueden encontrar, no solo para este curso, sino para todos sus cursos, es fundamental que ustedes revisen cómo los van a evaluar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Veamos en el chat. Aquí les dejo el link de asistencia por si lo quieren ir diligenciando. Listo. Entonces, después de eso tenemos el anexo 4, que son ya los ejercicios a desarrollar, pero pues es importante que fundamentemos antes de abordar estos ejercicios. El primer ejercicio es proposiciones y tablas de verdad. Entonces, ¿cuál es el concepto más importante que debemos tener? ¿Qué es una proposición? ¿Qué clases de proposiciones hay? Entonces, una proposición es un enunciado o un argumento que tiene sujeto, verbo o predicado, perdón, y que tiene un grado de verdad o de falsedad. Entonces, si yo digo auxilio, ¿es una proposición? ¿Quién me dice si auxilio es una proposición? Y si yo digo Alejandra aprobó el curso Pensamiento Lógico Matemático, ¿es una proposición? Sí, ¿cierto? Entonces, partamos del concepto de que una proposición tiene sujeto, verbo o cópula y predicado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si quieren fundamentar, pues de la mejor manera, eh, acá mismo o en el entorno de evaluación, veamos, en el entorno de aprendizaje, veamos acá, cada unidad tiene unos contenidos y unos referentes bibliográficos. Entonces entramos a la unidad 2 y encontramos la bibliografía, pero si realmente la cuestión es de tiempo y de que no nos gusta leer mucho, pues abordemos estos 3 objetos virtuales de aprendizaje, que son objetos interactivos. Les voy a mostrar. Deben abrirlo, o sea, solo se abre cuando estamos logueados, cuando estamos dentro del curso. ¿Mm? Y sencillamente nosotros le decimos ampliar objeto y empezamos todos a recorrer el objeto como tal. Le podemos activar el sonido o no lo podemos activar. La idea es que lo activemos. Y vamos viendo todo el contenido de una manera gamificada, donde nos explican cómo construir las tablas, nos explican, digamos, tenemos ejercicios para desarrollar y todo eso. ¿Listo? Entonces, importante que quede. Ese es de tablas de verdad, este es de lógica proposicional y este es muy importante de leyes de inferencia, donde también hay ejercicios de aplicación. Entonces, la invitación es a que, por favor, los revisen para que estén preparados también para esa prueba objetiva cerrada al final del curso, que son 125 puntos. Entonces, a manera de resumen, nosotros ya nos jugamos 175 puntos en la tarea 0 y en la tarea 1, ¿cierto?
En este momento nos jugamos otros 100 puntos y nos faltaría la tarea 3, que es una tarea supremamente sencilla, que la recomendación importante es que no la dejen de presentar porque es una tarea, mejor dicho, donde todos pueden sacar 100, pero la idea es que conceptualicen. ¿Por qué? Porque allá son razonamientos. Si nos equivocamos en uno, pues obviamente pues, o sea, el razonamiento puede ser inductivo o deductivo. Si nos equivocamos dando la clasificación, pues la calificación no va a ser buena, ¿cierto? Pero el concepto, los conceptos de la 1 y de la 2 son un poquito más densos. Entonces, importante y recomendación es que puedan trabajar estos objetos virtuales de aprendizaje. Listo, entonces seguimos. El anexo 5, pues, bueno, seguimos acá. Ese era el ejercicio 1, ¿cierto? Proposiciones y tablas de verdad. Está la bibliografía. ¿En qué consiste? Nos dan 3 proposiciones. Nos dan un lenguaje simbólico. Entonces, acá entra otro concepto importante. Entra el concepto de lenguaje natural y el concepto de lenguaje simbólico. Cuando hablamos de lenguaje natural es como nosotros hablamos normalmente siempre. Y cuando hablamos de lenguaje simbólico es cuando, pues como su nombre lo dice, son símbolos. Las proposiciones se denotan desde la letra P hasta en adelante, siempre en letra minúscula. Y nos damos cuenta que estas proposiciones están con unos conectores lógicos. Entonces, esos conectores lógicos debemos entrar a ver cómo ellos se comportan. Ellos tienen una tabla de verdad y es importante que revisemos cómo se comportan ellos. Su lenguaje natural, entonces ahorita más adelante cuando iniciemos a explicar cada uno de los ejercicios, vemos el lenguaje natural de este, por ejemplo, el lenguaje natural de este, entonces nos empezamos a familiarizar con el tema. La base es que nos dan 3 proposiciones, un lenguaje simbólico, y nos dicen que debemos escribir la proposición compuesta, o sea, formar el lenguaje natural, generar la tabla manual y generar la tabla simulada. Entonces, acá es un enlace donde tenemos ese simulador para, eh, pues, saber qué resultado tenemos, si es una tautología, si todas son verdaderas, si es una contradicción, si todas son falsas o si es una contingencia, si tenemos algunas verdaderas, algunas falsas. Nos dice realizar un video de 5 minutos máximo, donde el estudiante debe hacer una presentación personal básica en inglés, ¿sí? Y debe aparecer de frente y explicar pues de manera sencilla cómo hizo ese ejercicio 1. ¿Listo? El ejercicio 2, aplicación de las leyes de inferencia. Entonces es importante que sepamos que estas leyes de inferencia solo se aplican cuando en nuestro lenguaje simbólico tenemos una tautología. O sea, al aplicar esos conectores lógicos, todo el resultado es verdadero. En ese momento nosotros podemos aplicar las leyes de inferencia. Entonces nos dan un argumento donde nosotros vamos a determinar cuáles son los conectores lógicos, cómo se escriben en lenguaje simbólico y vamos a determinar esa ley de inferencia que está aplicada y vamos a definir la conclusión. ¿Listo? Ese es muy sencillo. Luego viene el ejercicio 3, que es demostración de un argumento usando las leyes de inferencia lógica. Entonces, lo mismo, aquí están todas las referentes bibliográficas y lo que nos dan es un lenguaje simbólico donde debemos aplicar las leyes de inferencia. ¿En qué consiste esa aplicación de las leyes de inferencia? Es que nos dan un antecedente. Siempre que encontramos este símbolo, que es un condicional, si esto, entonces sucede esto, ¿cierto? Entonces ahorita les explico los conectores lógicos. Esto es para darles más o menos una idea de lo que tenemos que hacer. Y aquí debemos ir escribiendo qué ley de inferencia se aplicó y entre qué premisas para nosotros poder llegar a demostrar esta conclusión. O sea, vemos que aquí llegamos a esta conclusión. Cada uno escoge una expresión simbólica
según la letra que hayan elegido, y nos dice que debemos simular esa tabla en miras de que nos demos cuenta que debe dar una tautología y completar, pues, qué ley de inferencia y qué premisa se usaron. Y en el ejercicio 4, pues ya es una compilación de todo, nos dan un lenguaje simbólico, debemos diseñar las proposiciones, debemos formar el lenguaje natural y debemos aplicar las leyes de inferencia. Entonces es una tarea que se demora más o menos 2 horas si fundamentamos. No es cosa tampoco del otro mundo. Listo, entonces vamos a abordar los ejercicios. Yo confío en que ustedes van a ir a ahondar en esos temas, pues para que tengan un poquito más de claridad. Cada ejercicio en el Padlet, ustedes se dan cuenta que tiene un video de apoyo. Acá están todas las referencias. Cada ejercicio tiene un video de apoyo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que pues veamos el video, duran 7, 8 minutos y empecemos a hacer nuestros ejercicios y a colocar esos aportes para que de aquí al jueves, de hoy en 8, es el último día que se retroalimentan los foros, porque después esos foros colapsan, todos los estudiantes dejan para último momento y ya la entrega no se garantiza, o sea, el resultado de la entrega ya depende de lo que el estudiante, pues, a su bien le parezca, mientras que si lo hacen antes, el tutor puede retroalimentarles y decirles, darles un consejo en el proceso y ustedes revisan, corrigen y pues finalmente consolidan y entregan el entorno de evaluación. Hay unos hobbies también interesantes, no son largos, que podemos repasar. Está el repositorio de las leyes de inferencia. Entonces, esto es una manera didáctica de poder trabajar este tema si lo quieren hacer. Entonces, sí es importante. Para recordar. Entonces, digamos que esta es como la fundamentación más rápida que les puedo dar. La tautología es cuando el resultado de la tabla es verdadero, todas son verdaderas. La contradicción, cuando todas son falsas. Y la contingencia, como lo dice, es que alternan, ¿cierto? Puede haber un valor verdadero, puede haber otro falso. ¿Cómo se construye la tabla? Entonces, dependiendo del número de proposiciones, es 2 a la n, entonces ahorita les explico cómo construimos la tabla, pero les voy indicando. Acá hay una gráfica de los pasos de cómo aplicamos las leyes de inferencia y aquí hay un Geniali donde están los anexos, donde está todo. Está un video de cómo grabar y estas son las leyes de inferencia. Entonces, para poder entender estas leyes de inferencia, tenemos que nosotros primero fundamentar las matemáticas. Nadie es malo para las matemáticas, sino que sencillamente no tiene los conceptos. La matemática es una ciencia exacta. Entonces, si durante sus bachilleratos les dijeron que eran malos para la matemática, yo les invito a que de verdad nos resetemos al iniciar nuestros estudios universitarios, nosotros tenemos otra oportunidad de limpiar todo eso que nos dijeron esos profesores que a veces en sus falencias emocionales y en su frustración, que no les gusta a veces lo que hacen, uno para ser docente debe amar lo que hace. Es importante que empiecen a creer en ustedes mismos, que empiecen a fundamentar y que empiecen a trazarse metas y pues un camino sólido, planeado, en miras de que ustedes empiecen a construir un futuro guiado, ¿cierto? Con sueños, bueno, la idea es que cada uno sabe qué le gusta y hacia ahí, pero si dejamos que nos lleve el vendaval, pues el tiempo se nos va a ir y los semestres se van a perder, los cursos, oportunidades se van a ir. Entonces tratemos de hacer lo mejor que podamos en este momento, que las oportunidades después irán llegando en la medida de la actitud que nosotros mostremos ante la vida y ante las situaciones. Entonces, voy a explicar rápidamente el ejercicio 1 con conectores para que nosotros, a medida que va pasando el ejercicio, si al final ustedes ya se dan cuenta que no, que falta fundamentar, pues deben ir a fundamentar, pero aquí al menos se les va dando pues las indicaciones.
¿Alguna inquietud hasta el momento? Tenemos a cuántos estudiantes. Tenemos 6 estudiantes. No, es que la asistencia es muy baja, muy baja. Eso estamos preocupados. Desde la red de tutores les cuento que estamos preocupados. Bueno, entonces iniciemos. Les voy a mostrar un modelo del ejercicio 1. El ejercicio 1 se llama proposiciones simples, tablas de verdad. Entonces, ¿en qué consiste? En que a mí me dan 3 proposiciones o 4 proposiciones. Entonces, yo, ¿qué suelo hacer? Suelo colocarles un color diferente, fundamental de que siempre las proposiciones se declaran en positivo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir en positivo? Em, ay, baile, que no tienen ningún conector, ¿cierto? Para ello, primero, pues voy a aclarar los conectores lógicos. Veamos cuáles son los conectores lógicos. En alguna tengo los conectores lógicos. Acá. Entonces, los conectores lógicos son 5, ¿cierto? Cuando ustedes encuentran este o cuando encuentran esto, lo conocemos como la negación. ¿Qué significa la negación? Es cambiarle el grado de verdad. Si una proposición es verdadera, pues yo sencillamente le pongo la negación y me queda falsa. ¿Sí? Eso es claro. Luego sigue la conjunción, que este es el símbolo. La conjunción, que en lenguaje natural es y. Esta es la disyunción, que en lenguaje natural es o. Este es el condicional, donde es si, ¿cierto? Si pasa algo, entonces, este es el lenguaje natural, entonces tengo una consecuencia, ¿cierto? Y está el sí y solo sí. En lenguaje natural, sí y solo sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo importante es que los identifiquemos. Negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. Ellos se comportan de una manera cuando están en proposiciones. Entonces, ¿cómo es la tabla de la negación? Si tengo mi proposición verdadera y la niego, pues es falsa. Si tengo mi proposición falsa y la niego, pues es verdadera. La conjunción me dice que si tengo 2 proposiciones verdaderas, tengo verdadero. En otro caso, falso. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener 2 proposiciones en mi tabla de verdad como verdaderas. En otro caso, falso. La disyunción es al contrario. Si yo tengo 2 falsas, es falsa, en otro caso, verdadero. No nos tenemos que aprender esto de memoria, sencillamente tenemos nuestra tablita, vamos revisando y vamos comparando. Condicional me dice que solo es falso si mi primera proposición es verdadera, mi segunda es falsa, pero siempre en este sentido. Porque si yo veo una premisa de aquí para allá, ya no es igual. ¿Listo? Ahorita cuando construyamos la tabla nos damos cuenta. Entonces, solo es falso si mi primera proposición es verdadera, mi segunda falsa, en otro caso, verdadero. Y el bicondicional es verdadero solo cuando las 2 proposiciones tienen el mismo grado de verdad. Cuando son diferentes, son falsas. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna inquietud? Digan que está supremamente difícil. En mi pantalla no se ve el ejercicio. ¿A alguien más? ¿Alguien más no está viendo la pantalla? Me escriben en el chat si quieren.
Tutora, qué pena, es que desde que me conecté salió un momentico, o sea, el compartir la pantalla, pero ahorita ya no sale. No sé si es mi celular o es allá. Charol, ¿tú me puedes confirmar si estás viendo mi pantalla? O David, o Karen. Ah, listo. Listo, No, Viviana. Muchas Yo señora, sí gracias. la no estoy sale. viendo. Bueno, entonces seguimos. Y entonces lo primero que hago yo es marcar mis proposiciones de un color diferente. ¿Por qué? Porque es que me están dando un lenguaje simbólico y yo no me quiero confundir. Esto es mientras uno aprende. Entonces me dicen, recorra este lenguaje. Para poder recorrer este lenguaje, yo tengo que saber que esto es un condicional, que el lenguaje natural es si P, entonces Q, que esta es una conjunción que es I, ¿cierto? Que este es un bicondicional, que esta es una disyunción y que esta es una negación y una conjunción. Entonces yo procedo a recorrer mi lenguaje simbólico. ¿Quién es P? Entonces yo copio a P, ¿cierto? Esa es mi proposición P, pero me dice que está con un conector condicional. ¿Quién es Q? Pues yo copio a Q. ¿Mm? Pero me dice que es un conector condicional, entonces yo ya sé que mi conector condicional en lenguaje natural es sí, entonces. Y yo llego y los pongo en rojo, yo no estoy agregando absolutamente nada, ¿cierto? No estoy agregando absolutamente nada, sino mis proposiciones, que siempre cuando yo declaro mis proposiciones simples, las declaro en positivo. Bueno, este es otro concepto importante. Proposición simple es la proposición que tiene un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Qué pasa si yo tengo mi proposición compuesta? Es esto que estoy formando, donde yo uno con conectores lógicos. Esto es una proposición compuesta, porque tengo proposiciones simples unidas con conectores lógicos. Ahora, esta conjunción yo la puedo colocar como un y o la puedo colocar como un punto seguido. ¿Listo? La voy a colocar como un y. ¿Qué pasa luego? Q, ¿cierto? Y me aparece con un bicondicional que en lenguaje natural es sí, solo sí. ¿Y quién sigue? Sigue R, entonces yo voy a coger a R. Esta es la mejor manera para no equivocarnos. Entonces, este ya sé que es un conector. Y me dice que viene esta disyunción que en lenguaje natural es O, ¿cierto? Entonces, yo ya sé que esto es un conector lógico. Y la negación de R. Entonces, yo tengo a R y aquí le coloco la negación, ¿cierto? En el entorno no se dispone de la bibliografía suficiente. El otro conector es una conjunción, que es una I. Lo coloco en rojo y coloco a Q, que es mi proposición que me indica. ¿Cómo queda mi lenguaje natural? Si la educación a distancia exige mayor responsabilidad que la educación presencial, entonces la UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje y la UNAD tiene una plataforma... Ay, acá me equivoqué. La copié 2 veces, entonces recorro de nuevo. Si P, entonces Q. Entonces aquí, cuando pasa eso, que no nos suena así como bien, nosotros colocamos el punto seguido, que es el conector. ¿Listo? Entonces, si la educación a distancia exige mayor responsabilidad que la educación presencial, entonces la UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje.
La UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje si, solo si, en el entorno de aprendizaje se dispone de la bibliografía suficiente de cada unidad o en el entorno de aprendizaje no se dispone de la bibliografía suficiente de cada unidad y la UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. Entonces ya tenemos el lenguaje natural de este lenguaje simbólico. Entonces vamos afianzando e interpretando. ¿Listo? Estoy acá. A ver. Ahora sí ya. Este es el lenguaje natural. ¿Listo? Este es el lenguaje simbólico. ¿Qué nos piden? Entonces, a partir de eso, nos piden construir la tabla. ¿Cómo construimos nosotros la tabla? Entonces, veamos que hay una regla para construir estas tablas. Jacqueline. Para ello es Jacqueline, acá en importante recepción. identificar qué es una fila, qué es una columna. Estas son las columnas. Don Carlito está ¿Cierto? aquí. No Y sé. estas son las filas. Entonces, cuando a mí me dicen construya una tabla, debemos tener en cuenta quién es N. N es el número de proposiciones que tiene mi lenguaje simbólico. En este caso, ¿cuántas proposiciones tiene nuestro lenguaje simbólico? P, Q y R, son 3. Y la fórmula nos dice que 2 elevado a la n es igual al número de filas que va a tener nuestra tabla. Entonces, 2 elevado a la 3 va a ser igual a 8. ¿Cómo se construye la tabla? ¿Listo? La desglosamos en columnas de la siguiente manera. Primero colocamos las proposiciones simples. Luego colocamos las proposiciones que estén negadas en nuestro lenguaje simbólico. Luego colocamos la premisa 1, que sería esta. Luego la premisa 2, que sería esta. Luego esta. Nosotros era más pequeño. ¿Cierto? Luego la operación entre la premisa 1 y la premisa 2, o sea, sería premisa 1 en conjunción con la premisa 2. Y luego este resultado, que es premisa 1 y premisa 2, en disyunción con la premisa 3, ¿cierto? Listo. Entonces, lo mejor es tener el concepto de cómo se construye la tabla e ir paso a paso en miras de que no nos podamos equivocar. ¿Cómo se construye? Entonces, nos dice que, como es 2 a la 3, son 8, ¿cierto? Que la mitad son 4 verdaderas y 4 falsas. En la otra columna de nuestra premisa van a ser 2 verdaderas, la mitad de la mitad y 2 falsas. 2 verdaderas y 2 falsas. Y en la siguiente proposición, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Para no cansarnos, las pegamos. Listo. ¿Qué pasa si mi lenguaje simbólico tiene 4 proposiciones? 2 elevado a la 4 es 16. Va a tener 16 filas. Las 8 primeras van a ser verdaderas, las 8 segundas van a ser falsas. Luego 4 verdaderas, 4 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa. Hasta ahí en la construcción es importantísimo que les quede claro. David, tú intentas hablar y no puedes, o sea, el micrófono no está activado. Que yo veo que a veces intentan y no escucho nada. Y ahí pareciera que estuvieras hablando, pero aquí está. Permitir a los accesos, ahí está el micrófono activado.
Todos pueden estar. Y acá sí se escucha, no sé si su merced lo Nadie. escucha hablar. No, no sé. Me parece, tutora, Charles, que él también estás dejó el intentando micrófono hablar y no. encendido. Es que él dejó el micrófono encendido. Ahí, Charol. No, no sé. Tutora, ¿usted no se escucha a nosotros? ¿Alguien me puede escribir por chat si están intentando hablar y no pueden? O si realmente pues no quieren hablar. No, yo no los escucho. Tan raro. Ustedes sí me escuchan bien, sí. Pero está bien configurada. Ay, no, qué pesar, no sé qué pasó porque nunca me había pasado. Sí, pero, o sea, entre ustedes sí se escuchan, pero yo no escucho. O sea, si ustedes me quieren hacer las preguntas. No, yo no los escucho, Caro. Bueno, voy a avanzar y si no, pues alguna duda, porfa, me la escriben. No sé qué haya pasado porque si ustedes se dan cuenta, ya lo configuré bien. Y siempre lo habíamos hecho bien. Opciones de la reunión. Y ahí está habilitado el micrófono. Todo está habilitado. Intentamos a ver. ¿Alguien puede abrir el micrófono? A ver si hubo algún cambio. Ya no se escucha, tutora. Bueno, pues yo termino así porque qué pesar. Ya no sé qué hacer. Pues es que así me chévere. Bueno, entonces vamos a ir. Si nos dicen neguemos a R, ¿todos me ven bien? O espere, le cambio el tamaño a este para que les vaya quedando como más claro. Cuando me dicen neguemos a R, pues sencillamente es cambiarle el valor, ¿cierto? Y ahí cambiamos el valor. Luego nos dice que tenemos en condicional PQ. Entonces vamos nosotros a nuestra tablita y vemos cómo funciona la tabla para el condicional. Me dice que si las dos son verdaderas es verdadero, que si la primera es verdadera, la segunda es falsa, en otro caso verdadero, pues vamos y buscamos PQ. Entonces, ¿qué me gusta hacer? Así para no confundirme y las marco. Entonces busco mi primera verdadera, mi segunda falsa, en ese caso es falso. Mi primera verdadera, mi segunda falsa es falso. Ya no tengo más de esa manera, entonces todas me quedan verdaderas. ¿Listo? Todas las demás me quedan verdaderas. Aquí solo aplico el concepto del conector condicional. Listo. Ahora me voy con el bicondicional. Me dice a ver cómo actúa la tabla. Si tengo las proposiciones del mismo grado de verdad, son verdaderas, en otro caso falsa. Entonces esto es entre Q y R.
Entonces ya les cambio el color para no confundirme. ¿Sí? O sea, si las dos son verdaderas, es verdadera. Si las dos son falsas, es verdadera. Si las dos son verdaderas, es verdadera. Y si las dos son falsas, es verdadera. En otro caso, son falsas. Entonces las pegamos en el otro para rapidito. Ahora me dice que no R y Q, es esta otra premisa de acá, la vamos a hacer. En este caso, vamos a colocar acá otro color para no confundirnos. Y con Q. ¿Mm? Que nos dice que tenemos una conjunción. Entonces ya sabemos que cuando las dos son verdaderas es verdadera, en otro caso falsa. Entonces aquí vemos que estas dos son verdaderas. ¿Cierto? Buscamos a ver, aquí tenemos otras dos verdaderas y en otro caso pues ya tenemos falsa. Y es rapidito que llenamos la tabla. ¿Cierto? ¿Es difícil? No, no es difícil. Ahora nos dicen que hagamos en conjunción esta premisa con esta. Le colocamos otro colorcito y la hacemos en conjunción. Buscamos dos verdaderas, ¿cierto? Como es conjunción, buscamos otras dos verdaderas y buscamos otras dos verdaderas. En otro caso, falso. Listo. Ahora nos queda este último, lo vamos a hacer en disyunción, ¿cierto? La disyunción es la O y nos dice que cuando dos son falsas, es falsa, entonces en este caso tenemos esta. Esta es falsa, esta es falsa. Y en otro caso, verdadera. ¿Nos podemos equivocar? Sí, claro, nos podemos equivocar, me pude haber equivocado. ¿Cómo vamos a verificar? Vamos a verificar con la simulación, ¿listo? Entonces, en el Padlet o en el anexo, vea, este anexo 6 nos indica cómo es el manejo del simulador. Este es el ambiente del simulador. Está un video de cómo hacer la simulación, pero este es el enlace donde vamos a abrir el simulador. ¿Listo? Entonces vamos a verificar cuál es nuestro lenguaje simbólico. Entonces, debemos revisar que cuando abramos un paréntesis, lo debemos cerrar, que no nos va a quedar ningún paréntesis abierto. Entonces, este es el paréntesis, la llave, el corchete, la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional, el bicondicional, PQRST. Entonces vamos a escribir nuestro lenguaje simbólico paso a paso. Nuestra proposición P entonces Q, ¿cierto? Luego tenemos una conjunción, la buscamos. Luego tenemos otra proposición, Q con sí, solo sí, R. Y cerramos porque todo esto está, que se opera primero y lo colocamos en disyunción con la negación de R y Q. Entonces, si las tablas no coinciden, quiere decir que nosotros tuvimos algún error. Generamos la tabla y la vamos a revisar. Tenemos dos verdaderas, tenemos dos falsas, tenemos dos verdaderas y tenemos una falsa y una verdadera. Aquí tenemos un error
Entonces vamos a revisar. Esta está bien, esta está bien, esta está bien. Acá es el error, en esta fila. Entonces vamos a revisar desde acá. Nos dice que la negación de R está bien. P entonces Q nos dice que es falso. Acá es nuestro error. Ah, no. Es falso si la primera es verdadera, la segunda es falsa. En otro caso, verdadero. Ahí está bien. El sí, solo sí, nos dice que es falso. Q, entonces R. Nos dice que es falso si tienen diferente valor. Hasta acá está bien. La negación de R es esta. Y nos dice que en conjunción con Q es verdadero. Bien. Y ahora me dice que esta con esta en conjunción es falso. Y ahora me dice que esta en disyunción, ¿cómo funciona la disyunción? Si las dos son falsas, es falsa, en otro caso verdadero. Entonces acá sí me equivoqué al colocarlo. ¿Listo? Entonces ahí hay un error humano que lo podemos, pero el simulador es el que siempre nos va a ayudar, por eso es importante. ¿Qué hacemos acá? La recortamos, ¿cierto? Venimos con un recortador, la pegamos en nuestro trabajo. Entonces aquí la tabla simulada y la tabla manual. ¿Qué debemos definir? Debemos definir si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia. Tautología es si todos son verdaderos, no. Contradicción si todos son falsos, no. Entonces es una contingencia. Ese es todo el ejercicio 1. Finalmente, pues, en la tabla es una contingencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Creo que las últimas eran... Ay, gracias. Gracias, Ana Lucía. Listo. No se puede programar, no, porque estoy en grabación. No sé qué pasó esta vez, no sé qué pasó porque nunca me había pasado, pero uno lo puede modificar desde acá. Es que eso es lo que me preocupa, que uno siempre puede modificar la configuración cuando ya está en la reunión. Es que ahí está. Bueno, voy a hacer un intento. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir sin incluir ese sonido del equipo. Intentamos a ver si pueden abrir el micrófono. Listo, tutora. Dios mío. Está hablando Ya, Karen. tutora. Habló Charol, pero no, yo no escucho nada. Nunca me había pasado, chicos. Bueno, continúo porque la grabación es para todos y si no, no termino. Hasta ahora voy en el ejercicio 1. Vamos al ejercicio 2 rápidamente. Este ejercicio es de leyes de inferencia. Ya tenemos más o menos, entendemos que es un lenguaje natural. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos recorrer ese lenguaje natural y vamos a hacer al contrario. Vamos a obtener ese lenguaje simbólico. Entonces, yo voy recorriendo y voy escogiendo mis premisas, mis proposiciones, les voy dando colorcito. Si encuentro la misma que ya le coloqué colorcito, pues le coloco el mismo color. Entonces, Camila es una líder ambiental de Urabá. Yo ya sé, identifico el conector. Bueno, primero identifiquemos conectores para que nos quede más fácil.
Este es un conector, entonces este es otro conector. Este es otro conector. Eli Este es también. otro conector. ¿Listo? Camila es una líder ambiental de Urabá, prefiere concentrarse en los derechos de la mujer, es otra proposición. Camila es una líder ambiental de Urabá, ya la tenemos, entonces le damos el mismo colorcito. Estudia en la Escuela de Ciencias Agrícolas, que ya es otra proposición diferente. Le damos otro color. Si Camila prefiere concentrarse en los derechos de la mujer, ya es otra proposición. Le damos otro color. Entonces estudia en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Esa es otra proposición. ¿Ven bien ese color o mejor le colocamos este? Entonces nos dice asígnele nombres. Lo hago así para que entendamos. Entonces a esta le podemos colocar P, ¿cierto? Este es el símbolo O. Esta puede ser Q porque es diferente. Luego viene un punto seguido, quiere decir que esto va así. Luego me dice que si P, entonces R, ¿cierto? Y luego me dice, ay, mire que acá nos quedó mal. Esta Camila prefiere concentrarse en los derechos de la mujer, ya la tenemos, que es la fucsia. Se da cuenta porque es importante los colorcitos, porque para no equivocarnos. Entonces volvemos, le colocamos a Camila P, colocamos nuestro conector, colocamos Q. Luego nos dice que P, entonces R, ¿cierto? Que es otra. Y luego nos dice que Q, entonces S. Le vamos dándole nombre P, Q, R, S, dependiendo de lo que vamos. Entonces, este es nuestro lenguaje simbólico, ¿cierto? Vamos a ir acá a definir nuestro lenguaje simbólico. Entonces, colocamos P, debe ser en minúscula. Vamos a insertar, vamos a ir a símbolo o a ecuación y vamos a insertar, a buscar nuestro símbolo, el O. Bueno, primero hagamos algo para que a ustedes les quede más claro. Definimos las proposiciones simples. Para que no se equivoque. Definirlas es sin conectores. ¿Cierto? Luego colocamos a Q. Luego colocamos a R. Y luego colocamos a S. Listo. Ahora sí vamos a recorrer ese lenguaje natural para armar nuestro lenguaje simbólico. Entonces tenemos P o Q, ¿cierto? Mi premisa 1 es P o Q. Acá le podemos decir que es mi premisa 1. Ahora mi premisa 2, ¿quién es mi premisa 2? Recorro este. Es P, entonces R. Voy a ecuación y busco la flechita. Está acá, el condicional. P, entonces R. Cierro. Luego mi premisa 3, que es
Q, entonces S. Lo copio, lo puedo copiar aquí. Listo. Esto es lo que yo tengo en lenguaje simbólico. Entonces ahora me dice, bajo esas premisas, ¿qué ley de inferencia yo puedo aplicar? Entonces, como ustedes ya tienen la fundamentación de interpretar los conectores lógicos, pues ahora sí nos vamos y abordamos las leyes de inferencia, ¿cierto? Entonces, ¿dónde encontramos las leyes de inferencia? Las encontramos. Aquí puede ser, acá. Entonces, veamos, vamos no se van a familiarizar todavía, pero la idea es que empiecen a conceptualizar, porque abordar un tema de 3 semanas en 2 horas tampoco es la situación, ¿no? Quiero es que se lleven la idea de cómo se hace. Existen unas reglas que se cumplen cuando esas premisas están exactamente definidas de esa manera. O sea, cuando yo puedo aplicar modus ponendo ponens. Cuando yo tengo un condicional, miren, yo empiezo a interpretar y tengo una proposición simple que es el antecedente de ese condicional. ¿Qué me concluye la regla? El consecuente de ese condicional. Tolendo Toles me dice que si yo tengo otro condicional y yo niego el consecuente, entonces, ¿qué es importante que yo tenga claro? Que en un condicional, la proposición P, por ejemplo, esta es el antecedente y este es el consecuente. Ese es un concepto que debo tener para poder interpretar mis leyes de inferencia. No me tengo que aprender nada, solo tengo que aprender a interpretar si con mis premisas yo puedo aplicar la ley que está establecida. Entonces, modus tollendo tolles me dice que si tengo un condicional y niego el consecuente, ¿qué me concluye? Es importante que tengan el concepto de conclusión. Este símbolo significa que esto es la conclusión de la regla. 3 punticos. Me concluye la negación del antecedente. Este silogismo hipotético solo se aplica si tengo 2 condicionales. Mire, si el consecuente del primero es el antecedente del segundo, concluyo el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Yo no me invento nada, solo aplico el concepto. Tolendo pones 2 proposiciones en disyunción, P o Q, niego alguna de las 2, concluyo la otra. Doble negación, ¿qué quiere decir? Que niego 2 veces algo, o sea, 2 veces me va a cambiar el valor de verdad. Adjunción, que quiere decir que yo puedo unir 2 proposiciones para aplicarlas en mis leyes de inferencia y poder llegar a la conclusión. Así como yo puedo aplicar la regla de la simplificación que me permite separar 2 proposiciones, o sea, si tengo 2 proposiciones en adjunción, yo las puedo separar aplicando la ley de la simplificación. Este silogismo disyuntivo, que es el que tenemos en este caso, tenemos 2 proposiciones en disyunción, tenemos un antecedente donde esa proposición es el antecedente de ese condicional, y en el otro condicional, vea, la otra proposición es el antecedente, concluye 2 proposiciones diferentes, entonces me va a concluir en disyunción. Y esa es la que vamos a aplicar porque es lo que tenemos. Después de revisar es lo que tenemos. Entonces, ¿qué ley de inferencia se aplica? El silogismo disyuntivo. ¿Y cuál sería la conclusión? Entonces, la conclusión me dice que yo concluyo los 2 consecuentes en disyunción. Sería esto. Aquí le pongo más tamaño como para que ustedes vean.
¿Mm? En lenguaje natural, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que yo concluyo? Concluyo a R, ¿cierto? O a S. Esa regla me permite concluir que estudia en la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente o estudia en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Listo. Ese es mi ejercicio 2 y pues la explicación lo dejamos hasta ahí para que empecemos a avanzar, para que empecemos a aportar y en 8 días, ya no hay tiempo. ¿Será que hago el CIPAS el martes? A ver si ustedes avanzan para poderles retroalimentar. ¿Ustedes qué me dicen? Porfa, alguien me escribe en el chat porque está silenciado el sonido. ¿En dónde? A ver. A ver, intentamos. ¿Nos escucha, tutora? Uy, sí. ¿Quién fue a ver el mago? Ana Lucía, qué bien, Ana, que te diste cuenta. Sí, es que son cosas que pasan ahí de... Yo ni me había dado cuenta. Oh, ya, ya terminando. Bueno, no importa. Ahora sí, abran micrófonos y cuéntenme qué les pareció. Hacemos el CIPAS el martes en miras de que avancen en el ejercicio 1, en el ejercicio 2. Igual el video de apoyo para el ejercicio 3 y el ejercicio 4 está pues muy bien explicado. Pueden ir avanzando. ¿Qué dicen, chicos? Para el martes, yo creo. ¿Mejor lo cuadro para el martes? Sí, sí, señora. Sí, la idea es que puedan aportar miércoles y jueves. Yo retroalimento todo lo que esté hasta el jueves a las 11:50. Pues durante el viernes, ¿no? Pero esa es la dinámica. Que todo aporte que llegue hasta el jueves o el lunes, si quieren, programamos el CIPAS el lunes para trabajar el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Es que si seguimos avanzando, pues la idea no es como agobiarlo, sino que podamos hacer esto paso a paso. ¿Listo? Erika, Viviana, Daniela, Ana, Charol, ¿qué opinan? Ya que hay alguien en espera. ¿Sí? Y todos tienen el enlace. ¿Me cuentan cómo les pareció? ¿Lo ven difícil? La construcción de la tabla. Tutora, yo sí tengo una duda para lo de la construcción de la tabla al principio, que se le coloca el verdadero y el falso. No Sí. entendí muy bien cómo era que se hacía. Si tú tienes, depende de tu lenguaje simbólico, ¿sí? Tú revisas cuántas proposiciones tenemos. Entonces, en este caso tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a R. No importa que una esté negada, ¿no? Sino se cuenta como proposición PQR, ¿cierto? Entonces, N es el número de proposiciones. N es igual a 3. ¿Cómo se construye la tabla? 2 elevado a la N es igual a 2 elevado a la 3. Esto me va a definir el número de filas de mi tabla para este lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo se construye la tabla? Primero van las proposiciones, ¿cierto? En orden. Luego van las negaciones que hayan en ese lenguaje simbólico. Luego va la primera premisa, lo que esté en paréntesis. Luego la segunda premisa. Luego la tercera premisa. Bueno, como tengamos nuestro lenguaje. Luego nos dice que operemos estas dos en conjunción. Lo hacemos acá. Y luego nos dicen que
está en disyunción, que es la última que hacemos. Ese es el proceso para construir cualquier tabla. Si tenemos que el resultado nos da 8 filas, en nuestra primera columna colocamos 4 verdaderas, 4 falsas. En la segunda, la mitad de la mitad, 2 verdaderas, 2 falsas. En la siguiente, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Negación. Cambiamos el valor de verdad de nuestra proposición. En condicional, buscamos en nuestra tabla cómo funciona ese conector condicional. Nos dice que es falso cuando la primera es verdadera, la segunda falsa, en otro caso, verdadero. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer primero? A buscar verdadero o falso y colocamos los falsos y luego llenamos de verdadero los otros. El bicondicional, que es la doble flecha, es verdadero cuando las dos proposiciones tienen el mismo grado de verdad. En otro caso, falso. Entonces, ¿qué vamos a buscar? En Q y R, donde están iguales, vea. Igual acá, aquí no, aquí sí. ¿Sí? Y llenamos con verdadero. Espera, si es Q y R. Sí, Q y R, acá. Estas dos son verdaderas, entonces la ponemos verdadera. Estas son dos verdaderas, la ponemos verdadera. Estas dos son falsas, la ponemos verdadera. Estas dos son falsas, la ponemos verdadera. En otro caso, llenamos con falso. Negación R y Q, ya sabemos que en conjunción, si tienen el mismo grado de verdad, las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso falsa, entonces eso es facilito que llenamos la tabla, teniendo que este concepto, solo es aplicar este concepto. Le damos colorcitos para no equivocarnos. Hay que lanzarnos al ruedo y empezar. ¿Listo? Sí, señora, gracias. ¿Todos diligenciaron la asistencia? Voy a compartir en el chat la evaluación del CIPAS, pues para que ustedes evalúen el encuentro. Y ahí recibimos retroalimentaciones, que empezar lo del sonido, porque pues no es la idea, pero bueno. El próximo CIPAS lo programo en miras de que ustedes puedan poder recibir la información, pero lo que les digo, miren, en el enlace Padlet, el video para el ejercicio 3, el video para el ejercicio 4 está muy, muy sencillo. En el anexo 5 ustedes encuentran un ejemplo de cómo presentar la tarea paso a paso, con un ejemplo. Entonces, este aprendizaje guiado es sencillo en la medida en la que uno le pueda dedicar tiempito. Y empiecen hoy, empiecen por lo menos a elegir letra, porque esos foros dan, mire, es que no les miento. No les miento, pero en todos los foros estoy sola y llevamos, ya mañana son 2 semanas. Tarea 2, vean. Revisen muy bien, vean. 3 mensajes que los he puesto yo. Aquí les dejo la grabación de este CIPAS, 2 mensajes. No, es que nadie ha participado, en serio que estoy asustada. Entonces, les dejo esa tarea de ingresar esta noche a elegir letra y empecemos a hacer paso a paso en la medida en que de los estudiantes que están acá, ¿alguno no me entregó tarea 1? ¿Todos entregamos? Listo, entonces las calificaciones las revisan mañana en la noche. Yo certifico, estoy Doctora, una esperando. pregunta que tengo. Dime. Yo entregué, pero al correo interno de ahí del curso me llegó un mensaje de que no se había enviado la actividad, la tarea Bueno, 1. Karen, ¿qué grupo eres? Ya, déjeme, ya le miro. Es que no estoy desde el computador, estoy desde el celular. De pronto yo sepa. Listo. Karen.
1521. Entré al aula que no era. Tengo el 1521. 2006111521. Ese grupo no lo he calificado, los tengo en... Pues mira, aquí nos arroja a nosotros el porcentaje de plagio. Yo estoy contenta pues porque esto me demuestra que cada uno está haciendo su trabajo. Y Karen, sí hiciste entrega. Pero entonces me llegó al correo interno ese mensaje. Entonces me asusté porque sí, se me hizo Ok. raro. Listo, no te preocupes. Bueno, Ok. pues nada, doy finalizado este encuentro. Les agradezco pues estar aquí, hacer parte del proceso. También me pasó lo mismo. No puede ser. No porque uno filtra. No, de hecho tengo dos grupos muy juiciosos, pero no, mira, es que de este nadie, dos no me entregaron. Erika, Jazmín y María Camila. No están cargados los trabajos. A los otros no les he subido. Elsa Yolima, Mayra sin calificación. Sin cargar. De resto sí, la mayoría me entregaron. Pues mañana revisamos a ver quién. Mañana certifico, al certificar las notas ahí tomo todos los datos. ¿Listo? Bueno, me despido. Espero esa participación en los foros y pues cualquier inquietud al correo, ya saben. Todos saben redactar el mensaje, ya tienen la claridad que es acá en el sobre. Vamos a redactar. Agregar destinatario. Van a director de curso. Aquí les debe salir en algún lado Yadi Camacho, que soy su tutora, pues soy directora de apoyo, pero pues me dan unos estudiantes y pues les correspondió conmigo. Pero pues yo soy directora de apoyo a nivel nacional, entonces pues el trabajo es con todas las aulas, ¿listo? Entonces ahí en directora de curso, pues a mí no me sale porque soy yo. Ustedes buscan a Yadi Camacho y le dan redactar el mensaje. ¿Mm? Ella es nuestra directora general, Carolina Castaño. Jenny Marisol, la directora de apoyo para el aula E. Sandra Domínguez para el aula D. Mireya Gómez para el aula C y Ciro Ramírez para el aula B, por si sus compañeros no tienen claridad. Yo soy directora de apoyo del aula A. ¿Listo? ¿Alguna inquietud, alguna duda, algo adicional que quieran decirme? Entonces, pues damos por finalizado. Voy a tener la grabación por si se acuerdan. Y yo